ahí podría decirse que fue como el declive ya del imperio, ¿no? Totalmente. Totalmente. Eso fue el culmen de todo el proceso de desintegración. Un proceso de desintegración que ya, es lo que digo, a partir del siglo XVII, por ejemplo, a partir de Carlos II, el hechizado, el mítico monarca que todos conocemos, el retrato, porque tenía muchos problemas de salud, la típica cara esta, Sí, sí. bastante curiosa. En definitiva, a partir de esto ya los problemas con América, la plata, el oro llegaba cada vez con más cuentagotas, la división administrativa era más difícil, la política matrimonial, porque los reyes católicos hicieron una política matrimonial en Europa para establecer alianzas con otras potencias, se iba acabando. Inglaterra y Francia le comían la tostada. En fin, en general un desequilibrio que al final, en el siglo XVIII y sobre todo ya en el siglo XIX, sobre todo al principio con Fernando VII un poco antes, los territorios ultramarinos querían esa independencia porque el desequilibrio, estaban olvidados, necesitaban caer una mayor reivindicación de derechos también, la ciudadanía, sentir que tenían representación en la metrópoli, y eso sumado a todo fue uno de los inicios del fin de la fragmentación. Y luego el abandono por parte de los monarcas, sobre todo de Fernando VII, de la parte ultramarina. Al final fue abandonando. Y luego, ¿qué puedes pensar de un monarca como Fernando VII? Eso está considerado como el peor. Está considerado como un desastre. Horrible, horrible. Yo lo que he estudiado es horrible. Es una cosa imperdonable, o sea, lo que hizo, sinceramente. Es horrible. Era considerado como el deseado. Porque cuando vino Napoleón querían que volviera. Porque. Claro, exacto. La cuestión es que ellos querían establecer, porque en 1812 la famosa Constitución de Cádiz, que estaba en una división entre absolutistas y liberales. Querían términos más liberales y Fernando VII, para volver, dijo que él sí, que le iba a cumplir todo y que iba a ser un máquina, básicamente. Que le iba a todo y ya. ¡Pum! Llega a España, 1814, Constitución fuera y vuelta al absolutismo represivo. Y luego hay una cosa muy mítica que ya, para que podamos entender un poco el contexto de Fernando VII y de cómo era su reinado y el tipo de persona que era, hay una historia muy mítica entre historiadores que dicen, cuando pasó lo de Valensay, que fue cuando toda la historia de relación con Napoleón, cuando estuvo con su padre bajo prisionero con él, algunos de sus miembros de la nobleza hablaban con Fernando VII y le decían, ¿por qué no estás pendiente, por ejemplo, de temas en contexto español, como la Constitución y tal, y en vez de estar atento a otras cosas? ¿Por qué lo decían? Porque tenía una rana. Que esto mucha gente no lo sabe. Tenía una rana que la tenía como mascota, con la cual hablaba, le contaba cosas, la tenía como básicamente algo increíble. Como la película de Rey, ¿no? Totalmente, algo así. Algo así. Pero o sea, ese hombre no estaba probablemente no tenía capacidad psicológica para gobernar, sobre todo un país. Totalmente. Estamos hablando de una persona. Como una persona que no es capaz de sí misma tomar sus decisiones y de que estamos hablando, es verdad que es cierto que es una tontería, pero una persona que trata a una rana como algo así. Pero también hay una frase muy mítica que esto es lo que también causa controversia en los historiadores, es que cuando un cortesano o un miembro de su séquito del rey le pregunta ¿por qué hablas con una rana? Le dije yo, porque por lo menos la rana por lo menos no conspira. O sea, el tío a veces tenía sus cosas de luz, ¿sabes? No, pero a lo mejor era un genio comprendido. No, exacto. Diciendo, es que con la rana a mí no se me revela, no me da otra. Tiene su idea. Exacto. Por eso queremos decir que muchas veces cuando se habla de un monarca hay que entender el contexto. Porque, por ejemplo, hablamos de Carlos I o de Felipe II como los grandes monarcas de España, ¿no? Pero también hay que entender que vieron en su mejor contexto. En el contexto de que estaban en expansión, todo iba en su línea favorable, pero los monarcas que ya no tuvieron esas facilidades y encima no fueron personas con un carácter... También. Claro, pillaron una España también declive, ¿no? Ahí está. Con mucha tensión política, social también. Mucha crispación. Momento, la Primera República. Agotamiento progresivo al final de muchos años de problemas endémicos, la guerra con Inglaterra, Francia, al final... Personas no cualificadas. Y todo imperio al final. Nace y muere. Todo imperio nace y se destruye. Sí, si ahora mismo nada más tenemos que ver, por ejemplo, el caso de España. ¿Cómo estamos hablando de que España dominara el mundo, fuera la primera potencia y fuera temida por todo el mundo? A que actualmente, pues, hombre, seguimos siendo. Sí, somos respetados. Somos respetados, pero no somos una potencia a tener en cuenta, por así decirlo. En ámbitos de lo que estamos hablando, en ámbitos militares, de trascendencia económica. Y en teoría se tendría que ser así. Si se hubiera seguido el transcurso de la historia. Totalmente, pero al final lo que hablamos, incluso en términos actuales, política, malas gestiones, gobernantes no cualificados. El hecho de mantener algo tan grande supone responsabilidades altísimas.
Entonces es una dificultad cada vez mayor que al final los monarcas españoles y el propio imperio no fue capaz de sostener.